Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Jazz Marina, en la clase GT. Le pedí permiso aquí al amigo Green Legion para que me dejase hacer una narración de esta carrera. Es una carrera amistosa y la verdad es que está espectacular la batalla que vamos a ver a continuación. El pisafondo, el acelerador a bordo de su Acura NSX del 2018, ocupando la pole position. Y se va a pelear allí con corredores muy buenos, con muchísima experiencia. Son apenas 8 vueltas en total y ahí lo adelantan dos coches. El corredor G1M Pointed y también allí, a pesar de que estuvo a punto de también meterse en la pelea del podio, quedó atrás el Mustang. Así que se le deslizó muchísimo el coche. Así que entramos en el corte y está batallando el compañero Green para calentar las gomas y tratar de mantenerse en el rebufo de G1M Pointed, que también es un corredor de mucha data. Ya lo hemos visto varias veces en la parrilla y sin duda es alguien muy profesional. Y como puedes apreciar aquí, el amigo está conduciendo el coche con su volante. Él tiene su rig de simulación, que también hace que la experiencia sea muy satisfactoria poder ver su contenido. Así que también les dejo allí en la descripción el enlace a su canal para que también pueda seguir disfrutando y apoyar aquí al amigo Green en sus carreras, que él de verdad trata de siempre de traernos lo mejor y se agradece muchísimo el esfuerzo, porque también hace unos carrerones con unos tiempos espectaculares. De hecho, este coche que él está conduciendo siempre ha sido uno de los más complicados. No son muchos los pilotos que logran dominar esta belleza, a pesar de que tiene un rendimiento espectacular, pero siempre ha sido un coche difícil de entender. Hay que perfeccionar mucho el aspecto de los detalles en los reglajes, en los detalles técnicos, para que el coche tenga buena tracción, tenga un desarrollo de velocidad punta sustentable y poder así marcar un ritmo de carrera favorable. Fíjate cómo él se queja allí. Justo en la curva, en la entrada de la recta de las emociones, como se le deslizó muchísimo allí la cola, así que le está haciendo también un esfuerzo para meter la trompa en el apex y poder salir allí con buena aceleración, mientras que ahí veo en el retrovisor a Pointed peleándose con un Corvette C8 que le acaba de adelantar en la curva, y el amigo se va allí lo más profundo en el zigzagueo para conseguir el espacio suficiente y poder sostener el liderazgo de la carrera. Ahí se mete profundo también en el corte, siguiendo la trazada, mientras sigue avanzando y descontando 4 segundos a su vuelta anterior. Así que Green por ahora tiene un ritmo muy competitivo, muy favorable. Está usando el compuesto de neumáticos intermedios y todos van a tener que entrar a boxes dependiendo del ritmo y la administración de las llantas, para reemplazarlas en cualquier momento. Puedo adelantar que Green, dentro de su estrategia y planificación, él va a entrar a boxes para continuar con las gomas intermedias en su debido momento, pero él está estudiando la trazada, está estudiando el comportamiento del Acura y también está estudiando el desarrollo de la carrera de G1M Pointed, que lo continúa ahí persiguiéndolo, buscando también que él cometa algún error o que se le deslice muchísimo el coche para conseguir la ventana y poder adelantarle. Otra cosa que no he mencionado, como ya te pudiste haber dado cuenta, es que Pointed está a bordo del Audi LMS, que es un coche meta en esta clase, a pesar de que ha perdido algo de popularidad con la incorporación de otras opciones. Uy, ahí se le fue largo, se salió un poco, pero no se salió de los límites de la pista, afortunadamente. Sí que también se salva de una penalización y tuvo también un pequeño contacto allí con Pointed, que estaba mostrándole la trompa en la entrada de la curva, porque Pointed pensó que ya tenía la posibilidad, el espacio para adelantar, pero se adelantó mucho también, así que tiene que seguir a la espera. Él está allí expectante de cómo nuestro amigo Green se mantenga en el recorrido, y mira cómo ya se está acercando, aprovechando el rebufo. Entran los dos en el corte de la curva. Pointed sigue paciente, puede intentarlo en la recta, que este es el sector más veloz del circuito, pero se queda atrás. Sin duda nuestro amigo Green tiene velocidad punta suficiente para conseguir la ventaja que necesita, y vamos a ver
qué pasa luego, porque ya al término de la tercera vuelta de las 8 pautadas en Jazz Marina, puede que continúe bajando allí los tiempos, y de hecho parece que está a punto de bajar otros 4 segundos a la vuelta anterior. Es una barbaridad lo rápido que van estos dos corredores que se han ido despegando del lote, y sin duda la pelea final, la pelea por la victoria está entre estos dos pilotos que están dando un espectáculo de grid. Sobre todo están haciendo un esfuerzo significativo para conseguir los espacios, mantener las llantas en comunicación constante con el asfalto y de esa manera poder evitar así un deslizamiento que pueda afectar el ritmo de la carrera hasta el final. Y él ahora elogia un poco los frenos también, que hasta ahora han estado funcionando, tanto los de su coche como los de Pointed. Y ahora van a entrar de vuelta a la recta de las emociones, y Pointed le asoma la trompa en la parte interna de la curva. Él definitivamente está viendo allí un momento, está viendo un espacio que tal vez le ayude y le favorezca, y ya le pusieron una penalización de 800 milésimas a Pointed. Me imagino que también se tuvo que salir o se salió en algún punto de los límites de la pista y lo castigaron allí. Eso también le va a jugar en contra en el cierre de la carrera, y ya están desarrollando la mitad de toda la experiencia, y muy pronto van a tener que preocuparse por entrar a boxes porque van para abajo las gomas, sobre todo las gomas traseras, que es de donde viene principalmente el torque y el empuje del coche de Grimm, y se están degradando bastante rápido porque sin duda van muy fuerte, están presionando, llevando al límite los coches para sacar el máximo beneficio. Y Pointed se mantiene allí muy cerca, 300 milésimas. Entran en este corte, en la chicana, buscando también salir con aceleración, y lo consigue muy suave la salida ahí. Y mira cómo está buscando los espacios, mantiene la trazada, mantiene la dirección recta, muy cerca del límite de la izquierda, y de esa manera pues buscando la forma de evitar la fricción. Y ahí se le fue largo la frenada, que lo está aprovechando Pointed, que ahora es el nuevo líder de la carrera. Se le pone de nuevo en el frente Pointed con su Audi, buscando pelea, y parece que ahora le toca a Grimm meterse en la estela, meterse en el rebufo, tratando de evitar que se le vaya a escapar Pointed, porque si se le escapa va a tener muchísimas dificultades en el cierre de la carrera, y ahí se le complicó también muchísimo a Grimm. Se le salió un poco el coche de la trazada, pero recuperó bien, y afortunadamente entran los dos en simultáneo a boxes, a los pits, para cambiar el juego de llantas. Y como les había adelantado, él pone los neumáticos intermedios para terminar la carrera, y de la misma forma creo que el compañero Pointed también lo ha hecho. Así que bueno, señores, entran los dos, salen los dos de boxes con la intención de darlo todo por el todo en el cierre de la carrera, cuando apenas faltan 4 vueltas para concluir. Señores, esto se va a poner interesante en el cierre. Vamos a ver cuál de los dos se lleva la victoria. Los dos tienen mismas posibilidades de ganar. Nuestro amigo Grimm sin duda tiene más velocidad punta en los sectores más veloces, pero Pointed ha demostrado con su configuración en el Audi tener mejor agarre, tener un poco más de control en las curvas, y esa es una de las circunstancias, ese es uno de los aspectos más complicados de entender en el Acura. Ambos salen de boxes pisando a fondo, sacando toda la potencia de sus coches, entrando acá en el corte, y han caído ambos a la mitad de la tabla. Están en la 9ª y 10ª posición, así que les corresponde mantener un ritmo bueno, favorable, calentar rápido esas gomas para poder hacer los adelantamientos en la próxima parada de boxes, que tiene que hacer obligatoriamente el lote que les acaba de adelantar. Entran en el corte, se va allí profundo en la curva, buscando el espacio, buscando la aceleración y salir con buena velocidad, y lo consigue. Ahí está Grimm peleándose allí con el coche, buscando la forma de no quedarse atrás, y vemos a Pointed también buscando el espacio para adelantar a la 8ª posición, que se le está resistiendo. Es un Aston Martin allí que está perdiendo mucho
Grid mucho rendimiento y le complica también el acceso a nuestro amigo Green, peleándose, buscando también los espacios, haciendo una pequeña transferencia y afortunadamente le adelanta sin mayores complicaciones a pesar de la alta resistencia y los bloqueos que hizo el Aston Martin verde. Ahora entran acá en la pasarela del hotel. Este es un sector muy difícil y muy peligroso porque los coches se deslizan muchísimo. Se va al límite, muy cerca del muro de contención. Ya esto se está terminando y el lote que les había adelantado en la parada de boxes entraron toditos para cambiar el juego de neumáticos y ya son varios los que están saliendo también ya rumbo a reincorporarse al circuito, así que tienen que pisar rápido, tienen que ir rápido, veloces aquí en este punto. Ahí se le fue un poco largo la frenada al compañero Green y Pointed mantiene el ritmo, así que los dos ahora regresan al podio. Pointed en la segunda posición y Green en la tercera plaza. El líder GotZebra, que está a 8 segundos por delante, parece que no ha parado a boxes todavía y le va a tocar muy pronto. Ha alargado el compuesto intermedio porque probablemente tenga la necesidad de poner las gomas blandas para cerrar la carrera. Y Pointed hizo allí un pequeño zigzagueo y se le está tratando de evitar que el amigo Green utilice el rebufo, pero no le está funcionando, porque lo alcanza sin mayor complicación. Ahora está metido de vuelta en el rebufo y tiene la velocidad para adelantar a Pointed en cualquier momento. Se le da por la parte interna, le asoma la trompa y lo adelanta con muchísima velocidad, dejándolo estacionado en la recta y nuevamente adelanta a Pointed para muy pronto ocupar la primera plaza si es que el líder GotZebra entra a boxes en esta vuelta, que es muy probable que le toque. Así que están entrando ahora en este zigzagueo de vuelta en el sector del hotel, buscando también el espacio, buscando mantener la tracción. Tienen que cuidarse muchísimo en este zigzagueo, en estas curvas, para que los coches se mantengan estables y no vayan a sobrecalentar las gomas y perder tracción y ritmo. Uy, Pointed se va largo allí, se fue por lo más alto de la curva buscando el espacio. No quiere dejar que el compañero Green también se vaya a adelantar demasiado. Y no sé qué ha pasado, no sé cuál será la estrategia del líder GotZebra, pero no entró a boxes tampoco en esta vuelta, a pesar de que está perdiendo muchísimo rendimiento. Tal vez pueda estar sucediendo que GotZebra está usando el compuesto de neumáticos duros y pretendía hacer toda la carrera sin parar a pits. Puede ser que eso sea lo que está sucediendo, eso lo veremos luego, pero ya el compañero Green y Pointed se están acercando rápidamente, ya lo tienen a solo 4.4 por delante. Están en la penúltima vuelta y ahora es Green el que está zigzagueando para evitar que Pointed utilice de manera eficiente el rebufo, el túnel, y consigue allí buena velocidad. Así que allí Pointed no tuvo mucho chance de adelantarle. Uy, ahí se le fue un poquito largo, se le complicó la maniobrabilidad a Green, pero logra corregir, mientras que Pointed aprovecha ese deslizamiento para nuevamente asomarle la trompa en un costado, pero todavía no consigue el impulso suficiente para poder adelantar a la cura en la recta. El Audi adolece muchísimo en velocidad final y ahí está Green peleándose con la tracción y se le vuelve a deslizar el Acura en esa curva tan complicada y Pointed regresa a la segunda posición, mientras que GotZebra está perdiendo mucho ritmo, está perdiendo mucha velocidad. Ya está a solo 3 segundos 100 por delante y perdiendo ritmo, y están ya muy cerca de acercarse y meterse en la estela para adelantarle. Y esto está por acabar. Estamos entrando nuevamente a la recta de las emociones. Van a entrar con muy buena potencia, buena aceleración para adelantar a GotZebra en cualquier momento. Nos vamos entonces ya a la última vuelta del circuito en Yas Marina. Y GotZebra está haciendo un esfuerzo por defenderse, pero sin duda ya no tiene llantas, ya no tiene goma, no tiene neumático para sostener el ritmo y sostener la posición, y se está quedando atrás. Y estoy observando en el retrovisor que también ahora se reincorporó, recuperó ritmo el Corvette C8 con el cual se pelearon
en la primera etapa del circuito y regresa a la pelea. Y vamos a ver qué hace el Corvette, porque ya se le está acabando el tiempo, se le está acabando el espacio y tampoco tiene la velocidad suficiente para poder alcanzar a Grimm. Así que Grimm ahora está haciendo todo lo que está en su poder para acercarse allí. ¡Uy! A Pointed se le deslizó el Audi. Está presionado, está nervioso porque se fijó muchísimo en el retrovisor y le traicionaron los sentidos, le traicionó el coche y perdió muchísimo rendimiento en esa curva, cosa que está aprovechando el amigo Grimm para acercarse peligrosamente, y ahora es él el que le asoma la trompa en este sector. Entran en el zigzagueo con buena tracción, con buen ritmo, se le desliza el coche a Grimm, pero Grimm logra sostenerlo y se le pega muchísimo a Pointed, presionando bastante para que cometa otro error. Si comete otro deslizamiento, si se le vuelve a ir el coche, se puede despedir de sus chances de ganar la carrera, y para remate tiene esa penalización en su contra de 800 milésimas y están por cerrar, están llegando los últimos giros antes de la recta final. Señores, Pointed pierde muchísimo rendimiento y parece que sin duda esto se va a definir por penalización, y el Corvette también aguantó, se le acercó bastante a Grimm, pero no fue suficiente. Así que el compañero Grimm culmina la carrera, cruza la meta consiguiendo la victoria, pero por alguna razón la tabla se quedó bugueada y la tabla no le da la victoria a Grimm, a pesar de que sin duda con la penalización lo había conseguido, y de hecho colocó en la primera plaza al Corvette C8 de forma inexplicable. O sea que ni siquiera fue Pointed o Grimm los ganadores, sino fue el Corvette. No sé qué pasó aquí, pero damos fe de que nuestro amigo Grimm fue el ganador de este circuito.